buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Esto es un programa en directo, un programa abierto, como ven ustedes, cada día en nuestra cabecera, y hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar. Tenemos hoy además sorpresas, les digo. En principio a un artista plástico que está aquí con nosotros en plató, en directo, que va a estar pintando durante todo el programa. Luego les vamos a contar por qué le tenemos aquí y qué cosas nos tiene que decir él. Pero en principio le vamos a tener ahí produciendo, haciendo dibujos maravillosos con un bolígrafo Bic, ya les digo. Bueno, después se lo contamos, pero vamos a empezar nuestro 8 Magazine Ávila hablando de cultura y concretamente del Festival Internacional de Literatura en Español. Carolina Ares, que es nuestra colaboradora habitual en 8 Magazine Ávila, cada 15 días nos acompaña, está con nosotros para contarnos pormenores. También habrá alguna sorpresa durante esta charla que tendremos con Carolina. Después vamos a hablar de Muciba. Es un festival, el primero además, que se va a desarrollar muy prontito en el Barco de Ávila y que aúna cine y música. Estarán con nosotros los hacedores de este milagro cultural que se va a desarrollar en el Barco próximamente para contarnos pormenores, en qué consiste el festival, qué es lo que vamos a podernos encontrar, pero promete muy bonito porque además lo han hecho con mucha ilusión y es un festival que espera tener además una continuidad en el tiempo. Es la primera edición, pero va a haber muchas más. Tendremos también a Jorge Díaz, que es nuestro arqueólogo de cabecera, va a venirnos a hablar de yacimientos arqueológicos en el sur de la provincia y haremos algunas rutas interesantes que después ustedes pausadamente y cuando les apetezca este fin de semana, en fin, cuando quieran, van a poder a lo mejor seguir un poco las huellas que nos va a perfilar Jorge Díaz. Y terminaremos con la sorpresa con la que empezábamos hoy, porque vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de una exposición que hay en el Torreón de los Gumanes, vamos a hablar de Gustavo Alba Benito, que está con nosotros, pero después se le presentamos más tranquilamente. Así que de momento nos vamos a las sillas. Hoy a Carolina no le hemos dejado estar en el sofá con lo que le gusta, la hemos traído a la silla. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Ana. ¿Nos lo perdonas? Os lo perdono, no pasa nada. Pues es que es hora de sofá. Ya lo sé que es hora de sofá, pero bueno, estas sillas son cómodas. Sí, están bien, sí. Y encima, bueno, pues estamos en una hora que sí que es verdad que indica siesta o por lo menos relajo, sobre todo cuando estáis en evaluaciones, que me consta que has terminado. Al final de curso, sí. Al final de curso, es muy tremendo, sí, ¿no? Sí. Bueno. Carolina, háblame de este Festival Internacional de Literatura en Español. Sí, el Festival Internacional de Literatura en Español, el FILE, por las siglas le llaman, es una propuesta que presentó la Junta de Castilla y León a principios de año dentro de un programa cultural en el que incluía pues, otro tipo de festivales, pues uno de fotografía y además un poco no orientado tanto a distintas provincias como han podido hacer en Titirimundi con Segovia o en el circo aquí, sino a todas las provincias de Castilla y León y dentro de todas las provincias además no solo a capitales, sino lo han llevado, la idea del FILE es un poco llevarlo a todos los lugares de la comunidad autónoma. Entonces, es también al medio rural. Al medio rural, efectivamente, hay propuestas en prácticamente muchísimos pueblos de toda la geografía de Castilla y León. Además es un festival largo, empezó el fin de semana pasado, empezó el viernes 18 de junio y se extenderá hasta el 4 de julio. Entonces la idea es partiendo un poco cada fin de semana en 3 provincias distintas. Es un festival además que lo que han buscado ha sido un poco darle mucho contenido y muchas vertientes. Es un festival dirigido por Jesús Ruiz Mantilla, que es periodista, aparte de ser escritor, es periodista, escribe en Babelia del País, en el suplemento literario. Entonces, pues han ido un poco llevando distintas actividades a cada provincia. Por ejemplo, en Ávila, la primera parte, la parte más institucional ya la hemos tenido, fue el sábado, que estuvieron aquí Juan Mayorga y otros escritores hablando de Santa Teresa, de San Juan de la Mística, fue también en Valladolid y en Soria. Voy a hacer un inciso para decir
que han tirado un poco de lo de casa. Aquí hemos hablado de la mística, en Valladolid han hablado de Delibes y de Umbral, en Soria han hablado de Machado, este fin de semana en Segovia van a hablar de los comuneros, en Burgos hablan de los orígenes del hombre, en Salamanca hablan del Lazarillo, pero es verdad que han buscado darle un poco de fusión. Entonces han traído figuras nacionales muy importantes literarias y luego han buscado otras vertientes. Entonces también tienen opciones como desayunar o tomar un café con distintos escritores. Han hecho jornadas gastronómicas con productos típicos. Aquí, por ejemplo, en concreto la parte gastronómica la hicieron en Barco de Ávila. Y además han involucrado a todo el tejido cultural y literario de Castilla y León para completarlo. Es decir, la parte específica organizada por la Junta de Castilla y León ha sido este fin de semana, pero a lo largo de esta semana, por ejemplo, ayer tuvimos una actividad en el Episcopio sobre José Jiménez Lozano, organizada por Librería Letras, y además, es decir, han implicado a todo el tejido cultural de Castilla y León. Muy interesante este Festival Internacional de Literatura en Español. Hemos de entender entonces que se circunscribe a nuestra lengua, ¿no? A la hispana, y que además imbrica muchos aspectos, ¿no?, de lo que es la cultura. Parece que esto se está moviendo, ¿no? Parece que estamos empezando otra vez a renacer después de un año y pico difícil, ¿no? Sí, porque además han buscado, en cierta medida, hay todo tipo de actividades, evidentemente, pero se ha buscado la presencialidad. Y ya te digo, una de las actividades consiste, pues este fin de semana en Valladolid, se podía desayunar con Andrés Trapiello, el escritor, se va a poder, en León se puede desayunar con Epsido Freire. Es verdad que guardan las distancias de seguridad, que con aforos limitados y demás, además encima en su mayoría las actividades son gratuitas y para todos los públicos. Hay que reservar antes en la página web, pero no para controlar los aforos y hacerlo seguro, pero... Bueno, aquí en Ávila tenemos, claro, unas guindas, iba a decir una, pero tenemos unas guindas interesantes, importantes. La sombra del ciprés está detrás, además de esto también, y creo que tenemos un mensaje de alguien que luego nos puedes decir quién es. Vale, vale. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a escuchar este mensaje y luego ya Carolina nos cuenta. Hola a todos, queridos abulenses, soy Miquel Santiago y esto es un mensaje para animaros e informaros de que voy a estar el próximo 24 de junio a las 8 de la tarde en un encuentro digital con Paula Velasco de la Asociación Literaria La Sombra del Ciprés, en el contexto del FILE, del Festival Internacional de Literatura de Castilla y León, y que vamos a hablar de muchas cosas, porque yo y Paula nos conocemos mucho, pero principalmente de mi nueva novela, En plena noche, un thriller rockero, noventero, del que os voy a explicar sus entresijos, desde cómo lo hice hasta cómo lo quise hacer y cómo me salió finalmente, y bueno, todas las cosas que se le ocurra a Paula preguntarme. Así que os animo, otra vez es un encuentro digital, el 24 de junio a las 8 de la tarde. Estad allí y os contaré algún secretillo interesante. Venga, gracias. Pasado mañana, ¿no? Pasado mañana. Bueno, te iba a decir que nos dijeras quién es, pero ya lo dice él, pero bueno, cuéntanos un poquito más. Ya lo dice él, es Miquel Santiago, es un novelista español, es un novelista bilbaíno, que ha sido premiado por La Sombra del Ciprés, fue el segundo premiado dentro de nuestra gala y que acaba de sacar libro nuevo. Entonces, a nosotros, cuando se pusieron en contacto con nosotros desde el FILE, nosotros evidentemente queríamos participar y desde el año pasado, desde que hicimos el encuentro con Delibes, cuando estábamos confinados, es verdad que recibimos muchas felicitaciones de gente de fuera de Ávila que había podido participar y que se habían quedado muy contentos y nos han pedido en más de una ocasión que siguiéramos un poco realizando ese tipo de actividades más digitales en las cuales podía participar más gente. Entonces, además, al ser un festival de Castilla y León, nos daba la opción de llegar a todo Castilla y León, no solo a la gente de Ávila. Entonces, claro, como Miquel, que es un autor muy querido por la asociación, acaba de sacar libro, pues perfecto para inaugurar esta nueva actividad, que además tiene un nombre muy especial, con tintes delibesianos, como siempre en la asociación, que es Pegar la hebra. Pegar la hebra, qué bonita es esa frase, ¿no? Y invita mucho a la charla, ¿no? Claro. Que ahora casi se está perdiendo y es tan interesante. A mí me gusta reivindicarlo aquí en este programa, ¿no? Charlar. Totalmente. Claro. Y esa además es la idea. Claro. La idea es, además es a las 8 de la tarde, que es una hora en la cual la mayor parte de la gente ya ha acabado pues, de trabajar o de lo que tenga que hacer y puede colaborar. Y no es una presentación, no va él a contar este es mi libro, No, es un diálogo
diálogo en el que evidentemente se va a hablar de literatura, pero pueden surgir muchos temas más. Estoy seguro, además, siendo Miquel Santiago, que habrá rock and roll, que habrá música y demás, pero es lo que tú dices, es conversar, recuperar ese arte y recuperar también esa expresión tan bella. Bueno, ¿y alguna cosa más tenemos por aquí en Ávila dentro de este festival de literatura tan hermoso? Pues es lo que hemos tenido cosas, ha participado la Biblioteca Pública, como te digo, Librería de Letras, hemos tenido también actividades en la provincia, tanto de improvisaciones como las culinarias, y luego tenemos eso dentro del FILE, pero también tenemos actividades fuera del FILE. Por ejemplo, a las 8 de la tarde en el Auditorio de San Francisco, hoy presenta su nueva novela Cristóbal Medina. Hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio de San Francisco, Cristóbal Medina, que es miembro de la Sombra del Ciprés, fue su presidente, el anterior, ¿no? Sí. Y presenta su nueva novela, ¿nos puedes decir un poco cómo se llama? Sí, claro, se llama Operación Chamusquina, está ambientada aquí en Ávila y es una novela negra, pero por encima de todo, o sea, en teoría es una novela negra, pero en realidad es una novela de humor maravillosa para pasar un buen rato, para divertirse, yo se la recomiendo a todo el mundo. Protagonizada por el detective Elicio Iborra, y ya no voy a decir más porque creo que es una obra que tienen que acercarse a conocer. Que vayan a verlo, están a tiempo, a las 8 de la tarde, San Francisco, Cristóbal Medina, su nueva novela. Si nos están viendo por la noche, ya ha sido, pero quédense con el nombre, Cristóbal Medina. Y Operación Chamusquina. Operación Chamusquina. Bueno, Carolina, ya que estamos hablando de la Sombra del Ciprés, porque Cristóbal forma parte de la asociación, porque estáis metidos ahí en este Festival Internacional de Literatura en Español, ¿tenéis algo así a la vista que queráis contarnos en la Sombra del Ciprés? Bueno, pues hemos estado trabajando de hecho estamos trabajando en ello, yo ayer incluso estaba en ello. El año pasado, durante el verano, estuvimos colaborando con Diario de Ávila con una serie de relatos los fines de semana, fresquitos, para pasar un buen rato, y bueno, estamos otra vez en ello. Y bueno, pues ya sabes, hay cosas, nosotros para trabajar necesitamos organización y tiempo, y bueno, pues estamos viendo el libro nuevo y muchas cosas más, que cuando llegue el momento, pues ya os desvelaremos. Muy bien, de acuerdo. De momento nos quedamos con lo más temprano, es esta tarde a las 8, Cristóbal Medina presenta su nueva novela, una novela de humor que les va a interesar mucho seguro, y de este Festival Internacional de Literatura en Español, que tenemos una cita además muy prontito también, pasado mañana, día 24, cómo podemos acceder a participar en esa charla, en ese pegar la hebra online. Es muy fácil, es a las 8 de la tarde, entran en nuestra página web, asociaciondenovelistas.com, y sale el enlace, pinchan, es por Zoom, y automáticamente les redirige y ya está. Es muy sencillo. Es muy facilito, así que tendremos además a Miquel Santiago hablando de su nuevo trabajo y charlando de todo lo que sea necesario, ¿verdad? Sí, con nuestra compañera Paula. Con Paula Velasco, exactamente. Bueno, me parece que nos coges vacaciones ya, ¿no? Hasta después del verano ya no te vemos. Sí, no, ya cojo vacaciones, hasta después de verano no me veis, no. ¿Qué esperas del verano? Leer y dormir, ya. No le pido más al verano, descansar. Bueno, pues nosotros te vamos a echar de menos porque todavía nos quedan unos programas hasta que también echemos el cierre por vacaciones. Te vamos a echar de menos, pero te deseamos que descanses, que leas mucho, que disfrutes, en fin. Gracias. Estamos en contacto. Y si desde donde estés quieres mandarnos un vídeo un día, también, ¿eh? Vale, tomo nota. Bueno, hablamos. Vale, perfecto. El móvil no le apago. Carolina Ares es nuestra colaboradora habitual, nos habla de cultura habitualmente. Hoy hemos hablado de literatura, de ese Festival Internacional de Literatura en Español y de cosas que están a la vuelta de la esquina, como lo de esta tarde a las 8 en San Francisco. No se olviden, Cristóbal Medina les espera. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Gracias otra vez, Carolina, disfruta mucho y descansa, ¿vale? Y vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida, no se vayan, ¿eh? Estamos a punto de llegar a las 5 de la tarde, les recuerdo, esto es 8 Magazine Ávila, estamos en directo, es un programa abierto y hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar. Ha empezado a llover, ¿eh? Y se nota aquí un montón, igual escuchan ustedes ese tenue rugido de
la lluvia, pero vamos a hablar de cosas culturales muy interesantes que se van a celebrar próximamente, además, en el Barco de Ávila. Hablamos de Muciva. Ya lo han podido, si han seguido el informativo que hemos tenido a mediodía, ya lo han podido ver ustedes porque lo han presentado oficialmente en la Diputación de Ávila. El Barco de Ávila pone en marcha el primer festival de cine y música, Muciva, de ahí vienen ese nombre, y están con nosotros además dos personas que se lo conocen muy bien porque son los que lo han gestado. Nada más y nada menos que Javier Corcuera, que es director de Muciva. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Y también Jacobo Rivero, que es el director artístico. Los dos están ahí, ten content. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos, tardes, Jacobo? muchas gracias. Muy bien, gracias por estar aquí porque sabemos que es un esfuerzo venir desde el Barco de Ávila. Desde Madrid hemos venido. Desde Madrid, vosotros además, bueno, todavía más. Venir aquí para estar con nosotros en directo, para hablar de este proyecto tan interesante que nace, además ahora. Qué bueno es hablar de cosas que nacen después de un tiempo tan malo que hemos tenido. No sé quién quiere empezar. Javier. Bueno, pues cogiendo un poco lo que has dicho, en realidad esta edición es muy especial, primero porque es la primera y luego porque es una manera de celebración de la vida y del arte, ¿no? De estas dos disciplinas del arte, el cine y la música, en estos, pues, no sé, últimos tiempos que hemos vivido complicados para la cultura, ¿no? Y bueno, es una y iniciativa... para la vida en general hemos de claro. decir, pero sí, para la cultura muchísimo Sí, más. por supuesto. Sí. Y es una iniciativa del Ayuntamiento de Barco de Ávila de llevar a cine y música a la gente, volver a ocupar las plazas para la música, disfrutar de esa sala de cine que tienen en Barco de Ávila, que tenemos en Barco de Ávila, que es muy buena, un cine muy especial. Y la idea surge pensando en mezclar las dos artes. El cine, como sabemos, nació mudo, pero la música se incorporó muy rápido desde los primeros pianistas, músicos que acompañaban. Y nos gustaba la idea de juntar estas dos artes que han ido siempre de la mano. El momento del comienzo es muy próximo, ¿no? Me parece que vamos a tener ahí 4 días, no sé si del 1 al 4, sí, ¿no? Sí. Intensos, ¿verdad, Jacob? Sí, la idea es que del 1 al 4 de julio la gente del Barco de Ávila y la gente que vaya a visitar el Barco de Ávila pues disfrute de una dinámica en la que cine y música, como decía Javier, se encuentran y que de alguna forma sean intensos en el sentido de no solo con las películas que se proyectan o las actuaciones musicales que se celebran, sino también con la gastronomía del lugar, con las visitas al entorno de la zona, con el paisaje urbano, con esas pozas maravillosas del río Tormes, con el puente. En fin, nosotros buscamos un poco un microclima durante esos 4 días en los que la cultura y la vida, como comentabas tú al principio, pues se den un abrazo, por decirlo de alguna forma. Cine en el Teatro La Gasca, hemos de decir, y luego música abierta a todo el público en la Plaza de España del Barco de Ávila. Hemos de decir que está abajo el alcalde del Barco de Ávila, Víctor Murugi, que no podía subir porque por el tema de COVID todavía tenemos que tener las distancias y tal, pero está abajo escuchándonos y desde aquí un abrazo, Víctor, por lo que hace, porque también gracias a que hay un ayuntamiento receptivo a todo esto se pueden hacer estas cosas. Sí, ¿no? sí, totalmente. El ayuntamiento desde el primer momento, bueno, nos propuso lanzar este festival, fue una idea que hablaron Javier con Víctor y la verdad es que la ilusión y el apoyo del ayuntamiento del Barco de Ávila es total. Bueno, ¿cuál es la pretensión? Iba a decir la presentación, que también está bien, pero bueno, ¿cuál es la pretensión de este primer festival, Javier? Primero, que nace para quedarse y en este primer momento la programación cinematográfica es de documental musical, pero la idea es que no sea estrictamente documental musical. En esta edición sí es así, pero también en futuras ediciones estamos pensando en que pueden ser también películas de ficción siempre y cuando la música sea protagonista, tanto en el relato como o porque tiene una banda sonora muy especial, ¿no? Y así
hacemos esta primera edición, que bueno, Jacobo les puede contar un poco. O sea, queréis mantener la ligazón, ¿no? Siempre, Esa entre el cine y la música en todos los aspectos, también en los contenidos de las películas, ¿no? Sí, si muchos espectadores piensan en grandes películas de la historia del cine, pues muchas veces están ligadas a grandes bandas sonoras, ¿no? Entonces, bueno, Muziva es un festival que quiere poner en valor la música, y en este caso, como decía Javier, este primer año es cine documental con personajes muy fuertes, porque hay una película sobre Chavela Vargas, otra película sobre Chicho Sánchez Ferlosio, otra película sobre James Booker, que fue un pianista de Nueva Orleans, de rhythm and blues y de jazz, en una ciudad tan mítica para la historia de la música. Hay otra película que es La Chana, que es una bailadora flamenca. En fin, digamos que hay una película que es Un blues para Teherán, del periodista Javier Tolentino, de Radio 3. Hemos apostado como por personajes con mucho peso, con mucho pozo, pero también muy atractivos para el público en general, como puede ser Chavela Vargas. Y el acompañamiento musical también va un poco en esa línea. Pues habrá Pilu Caranguren y los Internacionales del Bolero, con Tonino Carotone, el Chúngaro, que hace música balcánica, muy en la onda de Kusturica y del cine ex-yugoslavo, por decirlo de alguna forma, Madrid Hot Jazz Band, que hacen swing, música de Nueva Orleans. Entonces hemos buscado como una programación que, bueno, que tuviera como una presencia muy importante de personajes, por un lado, como puede ser eso, Chavela, Chicho Sánchez Ferlosio. Muy fuertes, además. Muy fuertes, con mucha personalidad. Con mucha ¿no? personalidad, en el caso de Chicho, además, muy asociado a Castilla y León. Y por otro lado, una música que tuviera coherencia con esa programación, que pudiera ser, bueno, como un acompañamiento a lo que el espectador puede ver en una sala de cine como es el Teatro La Gasca, pero que luego es en la calle y que es algo pues más vivo, más móvil, y en ese sentido, bueno, pues que genera una atmósfera propia, ¿no? Bueno, estamos hablando de Muziva, se celebra en el Barco de Ávila a partir del día 1 hasta el 4, ahora hablaremos un poco de los días y de cómo podemos acceder a todo eso. Es un programa muy cultural el que tenemos hoy, porque mientras charlamos tenemos un artista plástico ahí que está haciendo un dibujo con bolígrafo Bic. Es alucinante lo que hace este chico, con el que luego a lo mejor, lo dejo ahí, vamos a poder hablar y nos cuenta un poco de su historia. Todo eso mientras transcurre este programa en el que estamos hablando ahora de un primer festival que nace con intención de quedarse, como decías, Javier. Bueno, ¿cómo podemos acceder a todo lo que ofrecéis en el festival? ¿De qué manera quien nos está viendo ahora en su casa o allá donde esté dice, pues a mí me interesa ir, pues no sé, a lo mejor el día 1 no, pero el 2, o bueno, en fin, contadme. Bueno, el día 1 empieza el festival, la inauguración es el día jueves 1. Y los conciertos son gratuitos en la calle, ¿no? En la Plaza España. Y para ver las películas existe un bono de 10 euros para acceder a las 5 películas. También se puede acceder... Por 10 euros las 5 películas. Sí. Bien. Y bueno, yo creo que es un gran plan pasar de ahí los días que puedan. Si pueden los 4... mejor. Bueno, mucho mejor. Sí. Bueno, mientras seguimos charlando, vamos a poder ver un poco lo que es la programación, porque estaría bien ver lo que vamos a... Aunque luego, Jacobo, si quieres, nos puedes ir diciendo lo que tenemos cada día, pero lo vamos a poder ir viendo también impresionado en las pantallas. Cuéntanos, Jacobo. Bueno, el espectador o el visitante puede ver en la página del Ayuntamiento del Barco de Ávila, ahí está la programación, están colgadas las películas, pero empezamos con Chavela Vargas, que además es la figura que da sentido al cartel y que, bueno, es una cantante mítica mexicana, aunque realmente nació en Costa Rica, pero que de alguna forma representa la voz de una generación, de un tiempo, de un sentimiento. Musicalmente fue un referente del folclore latino al principio y luego de una forma de cantarle a la vida también, en un sentido amplio. Ese mismo día, bueno, hay una presentación, una pequeña presentación del festival en el que hablaremos los directores y también la invitada internacional, que es la directora del siguiente día, del viernes 2 de julio, que proyectamos Bayuma Harajá, que es una película sobre este pianista de Nueva Orleans, James Booker. Estará la directora Lily Kiver, y esa noche es el concierto del Chúngaro, con música balcánica. El Chúngaro es un artista multidisciplinar, pero sobre todo de música de viento, que actúa mucho en Madrid y en muchas ciudades de Europa,
y que trae un poco esa frescura de los Balcanes, que tiene algo de música zíngara, de jazz rápido, etcétera, etcétera. Hemos de recordar que los conciertos son abiertos. Los conciertos son abiertos en la Plaza de España sí. Y en el Teatro La Gasca las proyecciones. Películas, efectivamente. Venga. El sábado... perdón, me he equivocado. Sí, el viernes es la película de Chicho Sánchez Ferlosio. De David Trueba. Que es una película que dirigió David Trueba, que es un documental también muy particular, enfocado en cómo se graba una de las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio, pero que tiene una mirada también muy abierta a todo lo que es el personaje, que fue un personaje muy singular en los años 70, que además conectó con Agustín García Calvo y la Escuela de Zamora, que yo creo que en Castilla y León pues fueron referentes en su momento de un tiempo en el que la cultura también estaba muy activa. Y el sábado es la película de Nueva Orleans, de Lili Kiber, y la actuación por la noche es la de Piluca y los Internacionales del Bolero, acompañados de Tonino Carotone, que hace música italiana también de los 50, 60, y que yo creo que es un espacio muy abierto para todos los públicos y para disfrutar en una plaza. Y el domingo, que ya es el último día del festival, por la mañana en la Plaza de España tenemos 2 actuaciones musicales, una banda que hemos formado para el festival con versiones de música de cine, y luego la Madrid Hot Jazz Band, esto será a partir de las 12:30, y por la tarde en el Teatro La Gasca, a partir de las 6:30, tenemos la actuación de Itazarem, que es un grupo local del Barco de Ávila, que hacen folclore, sobre todo persa y japonés, muy interesante. Qué interesante. Sí, de músicas del mundo, y que además enlaza con la proyección de la película de Javier Tolentino, Un blues para Teherán, que es una película que se ha estrenado recientísimamente, que está circulando en varios festivales y que habla también de cómo es la música en Teherán, la capital de Irán, y las escuelas de música. Y cerramos con la película de La Chana, que es una bailadora flamenca, atravesada por muchas circunstancias vitales, pero una película, como te decía al principio, también muy de personajes duros, fuertes, sólidos, arraigados, que para el espectador yo creo que también son muy impresionantes en algunos sentidos. Me parece que además el público va a poder participar de alguna manera, ¿no? Porque hay un premio ahí que es un premio popular, ¿no? Cuéntanos, Javier. Sí, tenemos un premio del público a la mejor película. Sí, nos parecía que, bonito que la gente pudiera decidir cuál es la película que más le gusta, ¿no? ¿Sí? Habrá un pequeño papelito para meter, puntuar. Y pues esperemos que participe la gente. Vale. Y entonces, pues la película que gane se llevará, pues no sé... se lleva un premio que es... el disfrute de ser la ganadora, sí, ¿no? El premio se llama la Judía de Plata. Ah. Así como existe la Concha de Plata de San Sebastián. Claro, pues pero es que en Barco no podía ser otra cosa más que la judía, ¿no? Claro. Sí, muy bien. O sea que también habéis pensado en ese detalle. Sí. Y yo una pregunta que os quiero hacer desde el principio. ¿Qué hacéis, Javier Jacobo, en Barco de Ávila? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra vinculación? Un poco por qué ha surgido en Barco. Primero porque Víctor ha sido muy receptivo, claro, a esta idea. Seguramente lo ha estado gestando también con vosotros, pero contadme. Bueno, mi madre es de Barco de Ávila y yo he vivido en Barco de Ávila de niño, muy pequeño, 1 año, pero en realidad mi madre se casó con mi padre, que es peruano, y se fueron a vivir al Perú. Pero mi madre y mi familia siempre retornan a Barco de Ávila con frecuencia, ¿no? Los veranos generalmente. Muy bien. Entonces tengo ese Tienes vínculo ahí una familiar. vinculación, claro. ¿Y tú, y Jacobo tiene vínculos cercanos también. Yo tengo familia aquí en Ávila, desde hace muchos años, tengo 2 tías aquí en Ávila, y llevo varios años con Javier, también a veces trabajamos juntos en películas que dirige Javier, y llevaba un tiempo acompañándole a visitas al Barco de Ávila y fascinándome bastante también por el barco y por el entorno natural, por la gastronomía, por estar ahí. Y Víctor empezó a tirarle un poco a Javier, que él tiene una experiencia también larga en el tema de la organización de festivales, para organizar algo en el barco, y he encontrado también hoy que llevamos todo el día aquí en Ávila, pues una conexión con Ávila que viene ya desde desde pequeño, desde que nací. Y ahí está la prueba. Van a hacer un festival magnífico, el primer festival de cine y música que se desarrolla en el Barco de Ávila, y además yo creo que abre brecha, porque de este formato hay muy pocos en España, ¿no?
Sí, hay muy pocos festivales, ¿no? Hay un par de festivales importantes, pero que junten y conjunto con conciertos y eso es algo realmente especial. Y bueno, esperemos o invitamos, mejor dicho, a la gente a ir. Yo creo que van a disfrutarlo mucho y va a ser un encuentro especial. Bueno, quien quiera recabar más información, yo creo que acudiendo a través de internet o de la manera que considere más oportuna al Ayuntamiento del Barco de Ávila van a recabar toda la información. Aquí han podido ver los carteles, hemos podido sobreimpresionar también un poco lo que es la programación, pero yo creo que no lo tienen difícil, ¿no? Sí, hay una cuenta de Twitter también y de Instagram que es Festival Muciva. Y Muciva con B. Muciva con B. Vale. Y aparte eso, en la página del Ayuntamiento del Barco de Ávila y en el Facebook del Ayuntamiento del Barco de Ávila pueden encontrar más información, también invitaciones a acudir por parte de los grupos de música, algunos directores han mandado vídeos. Y bueno, parece que hay un contexto muy ilusionante y con muchas ganas. Va a continuar este primer festival Muciva, Música, Cine en el Barco de Ávila. Es el primero, pero desde luego no va a ser el último. Esto continúa y han estado contándonoslo Javier Corcuera, que es director de Muciva, y Jacobo Rivero, que también es director de Muciva. Javier, tú eres director de cine, no sé si tú también, Jacobo. No. ¿Cómo está el cine ahora mismo? Cuéntanos. Bueno, evidentemente con todo esto que ha sucedido ha sido un momento difícil para el cine, para la producción española, pero en general, en la producción de otros países. Pero bueno, estamos retomando y bueno, yo acabo de terminar una película, así que puedo decir que estoy contento. Pero además es una película musical, así que a lo mejor el próximo año... ¿Está en Muciva? Sí, me programo a mí mismo la película. Bueno. Y bueno... Estaría bien. ¿Cómo se llama la peli? Es una película documental sobre la banda de punk La Polla Records. Ah, qué buena. Mítica banda, muy querida. Vale, muy bien. Pues nada, estaremos atentos a todo esto, nos lo cuentan Javier Corcuera y Jacobo, siempre lo tengo que mirar porque le teníamos aquí en último momento, Rivero. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, por estar aquí en directo y por contarnos cosas tan estupendas como este primer Festival Muciva del Barco de Ávila. Gracias a los dos. Vale. Nosotros seguimos, vamos a hacer pausa publicitaria, seguimos con nuestro artista plástico en plató, no crean ustedes que no, él sigue ahí trabajando duramente. Después veremos cuál es el resultado de esa obra que está haciendo en completo directo, pero nosotros ahora hacemos una pausa publicitaria. Luego seguimos para hablar de rutas arqueológicas por la provincia de Ávila, por el sur de la provincia concretamente. Aquí seguimos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, desde las 4:30, bueno, un poquito más tarde hoy, y hasta las 6 de la tarde les acompañamos como es habitual. Hoy es martes, es un día veraniego, pero todavía estamos ahí casi con tiempo de primavera, ya parece que va a ir mejorando. Y tenemos a Gustavo con nosotros, que está pintando con Bolivic. Después les contamos por qué. De momento vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes porque tenemos con nosotros a Jorge Díaz. Él es nuestro arqueólogo de cabecera, también es guía de turismo. Empieza a tener mucho trabajo porque ya empieza a venir el turismo, pero siempre hace un hueco para estar con nosotros en directo en 8 Magazine Ávila. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Sí se nota, ¿no?, que ya hay más movimiento. Sí. Los fines de semana son llamativos, porque no suele ser la temporada más alta en Ávila. Ya en verano, bueno, ha habido años últimamente que sí que funcionaban, pero la verdad es que está teniendo un comportamiento muy bueno. Sí. Bueno, Jorge ha venido hoy a hablarnos, llevamos además una serie de programas hablando de rutas arqueológicas, estuvimos en la ciudad, en diferentes zonas de la provincia y hoy nos vamos al sur, ¿no? Sí. Rutas arqueológicas por el sur de la provincia. Sí, hemos ido descendiendo, paramos también en Ávila capital y ahora nos bajaríamos ya un poco al extremo sur, la zona más meridional, ¿no? Y yendo un poco de este hacia oeste, vamos a ir viendo un poco lugares en los cuales se podrían visitar restos arqueológicos interesantes y a lo mejor no tan conocidos. Nos vamos hasta Peguerinos para empezar, si quieres. Sí. Porque yo creo que hay muy poca gente que conozca que ahí hay una defensa de la guerra civil, ¿no? Sí,
toda esa zona de las Navas, Peguerinos, etcétera, que fue un frente de guerra bastante, digamos que además perduró bastante en el tiempo durante la contienda civil, ha mantenido restos de esas zonas fortificadas, digamos, de esas zonas de trincheras, de defensas, de nidos de ametralladoras, etcétera, etcétera. También los hay en Ávila capital y se ven un poco más sesgados, aunque la gente de Ávila pues en general sabe dónde están, etcétera. Pero estos de Peguerinos, claro, es un frente, digamos, como tal, y hay muchos restos y en un estado de conservación bastante bueno. Es interesante conocer eso, verlo, porque es la historia reciente, ¿verdad? Y bueno, parece que como que nos llega mucho, ¿no? Están Sí. en buen estado, dices, además. Claro, yo creo que a lo largo de la historia se estudia todo, las batallas, y algunas nos suenan, y Lepanto nos sonará a todos, pero hay algunas muy cercanas, ¿no? Cercanas en el tiempo y en las que ha participado gente que hemos llegado a conocer, ¿no? Y el hecho de que haya esas defensas ahí, que se vea cómo era el sistema defensivo hacia el frente de Madrid, etcétera, está muy bien. Es una zona que la tienen señalizada, que hay una serie de rutas que te hacen ir por esos nidos de ametralladoras y esos restos, ¿no? Ver un poco cómo eran las trincheras, dónde se metía la gente que estaban ahí vigilando o en posición de defensa. Y periódicamente realizan rutas también guiadas. Eso es cuestión de meterse en las páginas competentes, vamos a buscar por Peguerinos, y de vez en cuando hacen ese tipo de visitas que además pues, te cuentan un poco toda la historia de ese frente y la verdad es que son muy interesantes. Claro, bueno, recordemos, están en Peguerinos, son las defensas de la Guerra Civil. Y ahora de Peguerinos nos vamos a Navaluenga y ahí sí que, bueno, tenemos que retrotraernos un poco más porque vamos a hablar de necrópolis medievales. Ya no conocemos a nadie vivo que haya estado en esos lugares, ¿no? Yo no. En uso, quiero decir, claro. Esperemos que no conozcamos, porque sería un poco espeluznante. Sí, sería difícil, sí, sí. En la provincia de Ávila hay un montón de necrópolis excavadas en roca, o sea, tumbas que se excavaban sobre los bolos de granito tan característicos de la provincia. Hay muchas por el centro de la provincia, hacia la Sierra de Ávila, también por la zona del Valle Amblés, y luego descendiendo hacia abajo pues hay algunas otras, como es esta de Navaluenga. La he destacado un poco en estos itinerarios porque es muy accesible, está justo a la entrada de la localidad, según desciendes desde Ávila, y tiene una señalización muy perentoria todavía, pero sí que la gente lo conoce, está cerca de unas casas allí, justo a la entrada. Entonces, Navaluenga es un lugar al que va mucha gente en verano, por muchos motivos, ¿no? Sí, y el que más y el que menos se va a bañar al río de vez en cuando. Y a veces sí que dicen, ¿qué se puede visitar, ¿no? Y bueno, pues este es un paraje, al estar al exterior, con las tumbas, que te hacen siempre, nos atrae siempre el tema de la muerte, ¿no? Porque todo lo que sea cementerios, necrópolis, lugares de inhumación, pues siempre nos llama la atención porque es un poco un final que bueno, que todos sabemos que va a llegar. Entonces, sí, es verdad que lo repelemos, pero nos atrae. Es una sí, cosa como muy paradójica, ¿verdad? Sí, la muerte tiene ese atractivo, ¿no? Del riesgo de la muerte. Nos da mucho miedo, pero siempre... Exacto. Bueno. Entonces, bueno, pues es un lugar que dentro de una ruta que podamos hacer por Abella la Berche y tal, pues lo podemos incluir preguntando en la oficina de turismo de Navaluenga o simplemente sabiendo que es un poco a la entrada de la localidad y que te indiquen, se llega hasta las tumbas bastante bien. Necrópolis medieval de Fuentebuena, creo que se llama, el Navaluenga. Bueno, eso es. Y ahora nos vamos al Tiemblo, bueno, concretamente a un espacio que mucha gente confunde y cree que está en otro lugar, que son los toros de Guisando, pero están en el Tiemblo, no en Guisando, como alguna gente cree. Los toros de Guisando que también tienen, bueno, leyendas y tienen historia muy importante y muy fructífera detrás de sí, ¿no? Claro. Este lo incluimos porque es bastante más conocido, pero hace muy poquito han hecho una revalorización, han hecho una puesta en valor. Entonces el paraje que hemos conocido hasta ahora como que era una tapia de piedra, donde estaban los berracos, etcétera, pues se ha transformado. Ahora hay un sitio de recepción, un lugar de recepción, hay un control de entrada y hay una serie de paneles que te van explicando todo y bueno, digamos que la visita se ha completado, ahora ya es mucho más... hay gente que le parecía que era mejor el paraje tal cual, con los barracos allí, pero la verdad es que de alguna forma lo han revalorizado, ¿no? Por parte de la Junta de Castilla y León. Y lo han organizado, ¿no? Sí, está más organizado, un poco, pues te llevas un poco más del contenido, ¿no? Antes, digamos, si te sabías la historia, un poco lo sacabas, pero ahora de alguna forma... te lo
cuentan de una forma mucho mejor. Bueno, hablemos de esas figuras zoomórficas que mucha gente, muchos turistas, yo he oído muchísimos en Ávila capital que ven un berraco de estos que tenemos en la ciudad y dicen, mira, un toro de guisando y tal. O sea, ya ha quedado ahí como, ese es el nombre casi oficial para estas figuras, ¿no? Hablemos un poco de ellas. Sí. Los toros de Guisando es un monumento de esos tan característicos de la España de hace un poco de tiempo, de unas décadas, en los cuales en cada provincia había un hito, ¿no? Era el acueducto de Segovia, la Giralda, la Mezquita de Córdoba. En Ávila, en buena parte, eran los toros de Guisando. A los niños se les enseñaba mucho ese paraje en los libros de texto, ¿no? De toda España. Entonces, es un referente y la gente de cierta edad lo tiene como referente. No es el lugar donde más berracos hay de la provincia, pero lo cierto es que están los 5 ahí colocados y tienen alguna connotación, claro, porque normalmente los berracos han salido muy descontextualizados, no se sabe muy bien, se han trasladado de lugares y esos parece que estaban ahí desde siempre, ¿no? Entonces son ¿Desde siempre qué época es? Claro, habría que pensar de época betona. Ajá, bien, bien, bien. ¿Por qué los colocan ahí? Pues es el misterio de los berracos de siempre, ¿no? Que no se sabe muy bien si eran marcadores de territorio, si eran lugares para marcar pastos que ellos utilizaban, si era el límite que ellos utilizaban para que otras tribus supieran, otros pueblos supieran que era el territorio de betón, y luego la magia de la propia escultura, que a lo mejor era para ellos tótems, era algo sagrado, ¿no? Algo que tenía que ver con sus creencias. Y este conjunto de figuras, ¿piensas que están ahí así, tal y como las vemos ahora, desde siempre, como decías? Claro. Bueno, se han movido algunas o se han reunido, en fin. Ya en el siglo XV ya estaban ahí, por lo menos hace 5 siglos, ¿no? Entonces cuesta creer que en época medieval pues los llevasen de otro sitio y los colocaran todos juntitos, ¿no? O sea que de alguna forma vamos a pensar que a lo mejor no estaban justo como están ahora, pero estaban distribuidos por esa zona concreta, ¿no? Lo cierto es que parte de la connotación histórica de los toros de Guisando, aparte de que sean berracos, que hay 200 y pico en toda la provincia, tampoco están, hay otros, vamos, es por el hecho de que allí se firma el tratado famoso en la cual Isabel la Católica pues es reconocida como sucesora al trono, ¿no? Entonces, que eligieran ese paraje en esa Baja Edad Media con los toros, bueno, pues sí que es verdad que era un lugar equidistante entre Ávila, Madrid, etcétera, esos lugares donde ella tenía su refugio y donde no lo tenían los que firmaron en la otra parte del tratado, ¿no? O sea, buscar un sitio equidistante. Pero la verdad es que es curioso que eligieran justamente ese lugar, ¿no? Y no una villa, no un pueblo o algo por el estilo, ¿no? Era un paraje en medio de la nada. En medio de la nada, así de camino, sí, a varios lugares, ¿no? Entonces, tiene también esa parte un poco mágica, o por lo menos un poco más curiosa, ¿no? De camino al Tiemblo, ahí los encontramos, ¿verdad? Y ahora de allí nos vamos a la calzada romana, hermosísima, que podemos disfrutar desde el Puerto del Pico, pero tiene una vertiente norte, una vertiente sur, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, pero bueno, está muy bien conservada, además, cuéntame. La calzada romana, todo el mundo que la conoce, al final tiene ganas de más, entonces suelen preguntar ¿qué sigue a partir del Puerto del Pico, ¿no? Porque del Puerto del Pico hasta Ramacastañas prácticamente pues está, ¿no? La fábrica de piedra. Y a partir del Puerto del Pico pues ya se va difuminando, ¿no? Vas viendo que por dónde va y hay gente que la ha hecho el trazado. Luego por la zona del Maragato se vuelve a ver aproximadamente, o sea, puedes seguir su traza muy bien. Y quizás lo más curioso sería descubrirla, ¿no? Descubrirla en ese sentido, seguir esos tramos hasta que llega a la Moraña, llega al Valle Amblés y lo atraviesa, etcétera, y ya se va hacia la Moraña y sube hacia arriba, ¿no? Quizás en dirección la Astúrica, o sea, hacia la zona leonesa. El tramo de la calzada romana que todos tenemos en la retina es la del Puerto del Pico, porque está en piedrecita, está muy bien, es un ascenso relativamente cómodo y la gente sube, baja y lo realiza, ¿no? Entonces, es un lujo, ¿no? Como ruta de senderismo, utilizar una calzada. Esas piedras que estamos viendo, no hay que pensar que son romanas, porque claro, esto es como una... Claro, ha ido rehaciéndose. Claro, es como una autovía. Pero el trazado ¿no? Sí, ¿no? Claro. Una autovía, se va asfaltando. Eso ¿no? es, bien, bien. Y se va faltando una por encima de otra. Entonces, claro, esto que estamos viendo posiblemente no es lo que pisaron los romanos, que es la gente lo que a lo mejor le impacta más. Pero lo cierto es que la calzada estaba ahí y era la calzada romana. Y luego se ha ido reparando y por eso también tiene muchos simas y tiene muchos desagües y etcétera que posiblemente sean añadidos posteriores. Pero es un lujo.
Es un lujo Sí, sí, de ruta. Y la sinuosidad que tiene la calzada es una Sí. maravilla, ¿verdad? Sí, Un trazo precisamente que viene muy bien porque es un ascenso que resulta cómodo, porque como tiene esas pendientes que van haciéndose tan suaves, ¿no? Claro. Para que el ganado también lo lleve mejor, pues la verdad es que es un ascenso muy cómodo. Qué listos eran los romanos, ¿eh? En esto de comunicarse. Sabían hacérselo. Sabían hacerlo bien, Sí. ¿verdad? Bueno, vámonos ahora de castillos, si te parece, hasta el Mirón, por ejemplo. No está lejos y tenemos un castillo estupendo del que, bueno, podemos hablar, ¿no? También tenemos alguna imagen, me parece. Claro, el castillo del Mirón es un relativamente olvidado, o sea, es un castillo que, bueno, cerca relativamente de Barco de Ávila y en un paraje de pedregal, muy de la sierra, ¿no? Abulense, dominado por el granito, y quizás sean esos castillos, hay pocos castillos en la provincia de Ávila relativamente, y es uno de los quizás menos conocidos. Es un resto, sí, además no está muy consolidado, ¿no? Está ahí como abandonado, ¿no? Se han hecho algunas cosas, en su entorno se ha señalizado, pero la verdad es que está ahí un poco, bueno, no se ha rehabilitado del todo, se ha dejado un poco la ruina consolidada, ¿no? Entonces, las vistas son espectaculares y eso que tampoco tienes que ascender mucho, porque está a un nivel cercano al del pueblo, pero la verdad es que da cuenta de todo lo que era el paso del Valle del Corneja, todo lo que significó Bonilla de la Sierra, el Mirón, toda la alineación de Piedreita y Barco de Ávila, todo el control que tenían sobre el valle. Y luego, históricamente, claro, eso no se palpa tan fácilmente, pero te dan pistas. Es un castillo muy interesante porque se superponen varios momentos históricos. No es medieval, o sea, es anterior a época medieval. Se va construyendo una fortaleza. Hay también una iglesia, una ermita que sería de una época, pues quizás visigoda, un poco posterior. Y es una zona de poblamiento que se va superponiendo. Ahora está explicado con algo de señalética y te haces un poco la idea. Y es muy accesible, es un sitio que, bueno, para hacer la típica ruta Bonilla, Piedrahíta, Barco y acercarte al Mirón o hacerla un poquito más hacia el Mirón, y la verdad es que merece la pena. Sobre todo la perspectiva que tiene, el pedregal, la sensación de fortaleza ahí arriba, ¿no? de esa torre defensiva. Ya que has mencionado Bonilla, pues vamos a hacer una parada en Bonilla, no para ver la magnífica iglesia que coloniza prácticamente el pueblo, que es casi una catedral, sino para conocer un poco de su muralla, si te parece, que también hay unos restos interesantes, ¿no? Claro, al hablar de yacimientos arqueológicos, lo que sucede es que a veces estás hablando de una muralla, ¿no? Y la muralla, ¿hasta qué punto es un resto arqueológico? Si está ahí, ¿no? En el caso de la muralla, bueno, hemos hablado del castillo de Mirón porque se ha excavado parte, entonces se ha sacado otras partes del castillo. En el caso de la muralla sucede lo mismo. Se han ido excavando algunos tramos de la muralla y en aquella zona, digamos, cuando llegas al pueblo, normalmente por la carretera bueno, la única carretera que te comunica con Bonilla, es ese lienzo que desapareció y que, digamos, hace que la villa, la zona amurallada, siempre sea más dirigida hacia el norte. Pero este lado del pueblo se ha ido excavando y aparece la muralla tal cual, y vamos, además con un alzado relativamente interesante. Bueno, estamos viendo algunos aspectos de la muralla, no sé ahora mismo cuántos metros se conservan de la muralla de Bonilla, porque hay parte que está como hundida, ¿no? Que parece que está soterrada, no sé, ¿no? Claro, tenía foso delantero y luego estos tramos que van quedando en ciertas zonas, pues se les está dando un poquito más de luz, o sea que ya no hay tanta edificación adosada, y luego lo que se ha hecho arqueológicamente es continuar este tipo de tramos que veis ahí y sigue la línea de muro, lo que se estaba enterrada, es la cimentación, ¿no? Entonces ya te vas haciendo mucho más a la idea como era el recinto defensivo de la localidad, porque si no, esta zona se queda un poco vacía y no te haces tanto la idea como la zona del castillo, que está muy bien rodeada, y en cambio esta zona permanecía con ese acondicionamiento que veis ahí, se ha ido viendo un poco por dónde iba la muralla y se ha sacado a la luz un poco el muro, ¿no? Entonces, esto está en la misma zona donde está el pozo de agua, el pozo de nieve, ese pozo tan monumental que baja la escalera, muy interesante que también. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, como restos, bueno, esto más arqueológico que el propio pozo, la verdad es que te da una sensación muy buena. Y como se ha ido haciendo últimamente, pues a lo mejor hay gente que hace tiempo que no va y se lo puede encontrar ahí, ahora cuando vaya. Muy bien. Nos lo ha estado contando Jorge Díaz, que es arqueólogo, también guía de turismo, es nuestro arqueólogo particular, nuestro guía de turismo particular,
permíteme que lo Sí, diga, sí. cada 15 días nos acompaña para hablarnos, bueno, pues de diferentes aspectos del patrimonio, en este caso de rutas arqueológicas por el sur de la provincia nos tocaba, ¿verdad, Jorge? ¿Y en 15 días te tenemos? Volveremos, ¿O estás sí. de vacaciones? No, vuelvo. ¿Todavía estás aquí con Sí. nosotros? Muy bien. Pues entonces, en 15 días volvemos a hablar de lo que te parezca oportuno, ¿vale? Vale, gracias. Hasta entonces, cuídate mucho y disfruta también, ¿eh? Eso. Y vosotros. Gracias. Hacemos la última pausa publicitaria, enfilamos ya nuestra recta final y ahora sí, yo creo que después de la publicidad vamos a conocer más detenidamente a Gustavo. Ya le decimos. Y ahora sí, llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila y lo hacemos hablando de arte con mayúsculas. Ya les voy a explicar por qué tenemos con nosotros a Gustavo Alba Benito. Gustavo es un joven artista plástico, le tenemos aquí. ¿Qué tal, Gustavo? Bien. Vente por aquí, tráete tu dibujo, por favor. Porque le pedimos a Gustavo que estuviera con nosotros durante todo el magazine para que nos hiciera un dibujo en directo desde que comenzara el magazine y hasta que finalizara, para que él nos expresara de esta forma tan directa como es su arte, y accedió a la invitación, cosa que te agradecemos mucho, Gustavo. ¿Quieres mostrar a la cámara lo que has hecho, por favor? He estado realizando un retrato del éxtasis de Santa Teresa, hecho pues eso con bolígrafo Bic. ¿Con este bolígrafo? Con este bolígrafo Bic, sí. Con este bolígrafo, toma. ¿Te ha dado para el dibujo? Sí. Al ser un formato pequeño he tenido de sobra. Bueno, un magnífico retrato del éxtasis de Santa Teresa que Gustavo nos ha estado realizando aquí en directo. Lo han podido ver desde que hemos comenzado 8 Magazine Ávila, un poquito después de las 4:30 y hasta ahora, que son las 6 menos casi 10 minutos. Y de verdad que es un privilegio tenerte aquí y ver tu arte en directo, porque tú esto lo haces habitualmente, Gustavo. Tú estudias Bellas Artes, bueno, ahora vamos a poder ver lo que haces, pero cuéntanos un poquito. Pues yo, sí, lo hago habitualmente, prácticamente dibujo todos los días, pinto todos los días, precisamente porque me dedico al tema de las redes sociales y a la difusión de mi obra en las redes sociales, y eso requiere trabajo diario para mostrar, ¿no?, a la gente que me sigue y tal. Entonces es una forma de practicar y de trabajar con ello, pues para ir mejorando y para ir consiguiendo mejores logros, ¿no? Has aceptado nuestro reto de venir aquí a pintar en directo y eso no tiene precio, ¿eh, Gustavo? Te lo agradecemos muchísimo. A vosotros. Y hemos tenido además la suerte, la oportunidad de ir a ver la exposición, que no se pierdan, por favor, está en el Torreón de los Guzmanes de la Diputación hasta el día 2 de julio. Son obras de gran formato, no crean que son así cosas pequeñitas como esta, porque claro, no podíamos pedirte que nos hicieras un cuadro grande en 1 hora y media de programa, ¿no? Claro. ¿Cuánto tardas más o menos en hacer una obra grande? Una obra grande puedo tardar más de 15-16 horas de las normales. Las grandes puedo tardar unas 30 horas más o menos, y sobre todo gastar mucho bolígrafo. ¿Por qué el bolígrafo Bic? Aunque ya te lo hemos preguntado en el reportaje que vamos a ver a continuación, pero bueno, es interesante, ¿no? Hasta el tono, el color, ¿no? Claro, considero que el bolígrafo Bic es muy conocido por todo el mundo, ¿no? Entonces no es un bolígrafo especial que utilice para hacer dibujos, sino que es el típico bolígrafo que tiene todo el mundo en su casa, y poder mostrar que se puede trabajar perfectamente con material que cada uno tiene en su casa y que no hace falta, ¿no?, como dice el refrán, no es el arco, es el arquero, ¿no? Sí, señor. No hace falta materiales muy caros, Claro, o muy concretos para poder hacer algo decente. Mire, aquí en una hoja de papel al uso, con un bolígrafo Bic, nos ha hecho esta maravilla. Gustavo lo ha estado haciendo durante este programa en riguroso y absoluto directo, y te lo agradecemos muchísimo, Gustavo. Ahora nos vamos a ir contigo hasta el Torreón de los Guzmanes para ver esa magnífica exposición que vamos a recordar a la gente. Está hasta el 2 de julio, se puede ver y visitar de una forma tranquila, con varias perspectivas, ¿verdad? Porque hay que ver los cuadros de lejos, de cerca, en fin, es muy interesante. Y bueno, esta es tu casa, ven a contarnos más cosas, ¿vale? Porque sé que tienes proyectos, así que Sí, bueno, sí.
ven a contarnos, ¿vale? Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir con Gustavo aquí a nuestro lado, con ese privilegio de haber tenido a un artista pintando en directo para nosotros durante todo el programa. Es algo maravilloso y nos despedimos, además, de su mano también, porque hemos ido a recorrer la exposición que hay en el Torreón de los Guzmanes para disfrutar del trabajo que hace Gustavo, una exposición que tiene un nombre además también muy sugerente, Sí, ¿verdad? Tiempos de locura. Tiempos de locura, los que hemos vivido y los que nos quedarán. Efectivamente. Pero que sean buenas, ¿no? Las Sí. locuras. Bueno, Tiempo de locura es el nombre de esta exposición que hemos podido recorrer de mano del artista, y con ese reportaje que hemos preparado para ustedes y con la presencia de Gustavo aquí nos despedimos de 8 Magazine Ávila por hoy, también de todos ustedes, pero la semana que viene, mañana, ¿no?, que tenemos una programación especial, pero el martes que viene tenemos una cita aquí a las 4:30, firmes y con muchos contenidos que esperamos les interesen. Les dejamos con el reportaje que hemos preparado con Gustavo Alba Benito en el Torreón de los Guzmanes, no se lo pierdan. La tinta se convierte en gesto, en beso, en mirada. La tinta azul inconfundible vuela en las grandes superficies que Gustavo Alba Benito convierte en obras de arte. Este es parte del milagro de este joven creador que utiliza técnicas de lo más insospechado para sus composiciones. Paseamos entre retratos fundamentalmente de la mano de su autor. Todo un privilegio es conocer sus procesos y también su trayectoria en redes sociales fundamentalmente. Esta es su primera exposición individual y la muestra en casa y nos guía en la contemplación que ha de hacerse en 2 tiempos como mínimo, observando desde lejos y mirando de cerca las obras. La prueba de que para hacer arte con mayúsculas no se necesita apenas más que un bolígrafo la tenemos aquí en el Torreón de los Guzmanes, porque podemos disfrutar de una exposición inusual, desde luego. Gustavo Alba Benito es el artista y está con nosotros. Qué bien, Gustavo, qué placer tenerte. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es esto? Con un bolígrafo Bic haces estas obras, además de grandes dimensiones. Cuéntame un poco. Bueno, con uno no, con muchos. Con muchísimos, ya me dirás cuántos gastas. Buah, pues estas obras suelen, primero, de tardar mucho tiempo en hacerlas porque son formatos muy grandes y, vamos, suelo utilizar muchísimos bolis porque con un boli tampoco da para escribir mucho, ¿no? Más o menos cada obra de estas grandes pueden gastar unos 20 bolígrafos Bic en toda la obra. ¿Por qué Bic? ¿Por qué Bic? Porque es como lo que más se conoce, ¿no? El boli Bic es la marca por excelencia en bolígrafos. El tono azul este que tiene se conoce, además son los bolis más fiables y que más duran hasta que se gastan completamente sin fallarte. No dejan descargas, entonces queda la línea perfecta. Efectivamente, podemos ver cada trazo, cada línea, una vez que te acercas al cuadro. Y a medida que te alejas, ves un poco la composición que has querido hacer. Cuéntame un poco cuál es el proceso y cómo lo haces. Pues primero tengo que plantearme la obra, saber qué imagen quiero trabajar, en qué formato, y luego pues ponerme a ello. Hago un dibujo previo y me pongo a gastar bolígrafos desde el principio a fin. No hago como una mancha general, sino que voy trabajando desde arriba a abajo, ya dejando lo que voy trabajando terminado. Pero ¿tienes una guía antes? Tengo la fotografía de guía. Bien, vale. Bueno, esto con respecto a las obras bolígrafo. que vemos aquí con bolígrafo, sí. Pero tienes otras técnicas, todas además inusuales, diferentes. Si quieres nos podemos ir moviendo trabajo, sí. y vemos algunas de las otras obras. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, este retrato de esta señora, ¿con qué está hecho? ¿De qué manera? Está hecho con sellos de fechador, son las marcas que se suelen poner en los documentos o para recordar más o menos la fecha en la que está puesto, pues voy trabajando pues con la mancha a base de cantidades de sellos, pues voy trabajando en la obra y la composición de la obra, pues sacando la oscuridad de la imagen, y luego pues quedan estos resultados que se pueden ver aquí. Sí, que son impresionantes. A la gente le llama bastante la atención, sí. Sí, Gustavo, tú estás estudiando Bellas Artes, me sí. parece, ¿no? Cuéntame desde cuándo te diste cuenta de que lo tuyo estaba encaminado a las artes y en concreto a la pintura, entiendo, ¿no? No sé.
Pues yo toda la vida ya me gustó pintar, me gustó dibujar. Desde bien pequeño estuve en la Escuela de Arte Municipal de aquí de Ávila y bastante contento. Luego hice bachillerato artístico, ya directamente pensando en meterme en Bellas Artes, hice bachillerato artístico en la Escuela de Artes de aquí de Ávila y ya directamente fue el paso ir a Bellas Artes. O sea, ya me lo fui planteando desde bien pequeño a hacer lo que estoy haciendo ahora y lo tenía bastante claro, la verdad. Desde que eras bien pequeño, que ahora no es que seas mayor, ¿eh? Tienes 20 años nada más, sí. ¿no? Sí, sí, cuéntame un poco, bueno, cómo ha sido todo ese proceso y cómo también has ido creándote tú como artista, sí. Porque habrás evolucionado, Bueno, ¿no? todo fue por un golpe de suerte, que diría yo, porque empecé a publicar alguna de mis obras, porque esto ahora hay muchas, pero yo hice una o dos. Vamos aquí al beso, que es bien bonito. Vamos el beso, a ver. esta era mi obra más viral. Es, sobre todo trabajo con las redes sociales. ¿Sí? Publico mis obras, cómo las hago, cómo las trabajo y el resultado en las obras en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, y se me hacen virales. Entonces eso me impulsa a vender obra, a hacer más obra y a que a la gente le guste, la gente, si la gente está contenta, pues a mí me gusta trabajar, ¿no? Y que la gente lo vea. Esta obra la publiqué el 1 de noviembre y... Esta obra la publiqué el 1 de noviembre y se me hizo viral en 24 horas. No me extraña, ¿eh? Ha llegado a unos 20 millones de espectadores en mi propio perfil, sí. Y tengo calculado que entre compartidos y los perfiles que me lo han publicado y tal, ha llegado a unas 75 millones de personas. Ajá, o sea, que mucha esta gente. Es clave, ¿no? Es clave, es una pieza clave en mi obra. Y ahora también podemos ver otras, como esa, que yo creo que está hecha con esto de hacer agujeritos en un taladrador de papel. Eso es, un taladrador de papel, que no me salía la palabra. Y son todo, bueno, en este caso el beso no, pero son retratos casi siempre, ¿no? Sí. No sé si de personas reales o... Sí, son todo trabajos sobre imágenes o fotografías que hago yo, algunas son de famosos que cojo de internet. Pero... ¿Es el caso este? No, ese no, ese Vale. es una imagen mía. Vale. Y trabajo, pues primero hago un pequeño dibujo para guiarme un poco por dónde van a ir los ojos, la nariz, y luego voy haciendo agujeros donde considero que tiene que haber más sombra o menos. Bueno, vamos a seguir caminando un poco porque vemos aquí otro retrato, Sí. Gustavo, que también impresiona. Este es mi primer dibujo a bolígrafo. ¿El primero? El primero. Ah, Este es vale. mi primer dibujo a bolígrafo. Me hablabas de que trabajas en las redes sociales, Sí. fundamentalmente, porque esta de aquí, del Torreón de los Guzmanes, creo que es tu primera exposición, Mi primera ¿no? exposición individual. Individual. Sí. Vale, vale. ¿Y cómo te has sentido? ¿Estás cómodo con ello? Estoy bastante contento, ya la verdad es que tenía ganas de hacer alguna exposición porque siempre muestro a mucha gente en las redes sociales, pero nunca en persona, ¿sabes? Quería un sitio donde la gente pudiese venir a verlo en persona, porque también creo que llama mucho más la atención en persona que a través de una pantalla. Pero también es verdad que parte de mi proceso de trabajo es el vídeo y la difusión de mis obras, que se vea el proceso, cómo lo trabajo y el resultado, todo en uno. Casi todas las obras que has traído aquí, al menos, son de gran formato, digamos, Sí. o de mediano, como es este caso. ¿Por qué? ¿Te gusta más Siempre el trabajo riesgo en del formato sí. grande? Siempre trabajo en gran formato, creo que, y además algunas de las técnicas en las que trabajo no se pueden trabajar en pequeño formato. Por ejemplo, los sellos de fechador no permiten una imagen clara en pequeño formato porque es una cosa un poquito extraña de trabajar. La línea sí que si la trabajas muy detalladamente se puede trabajar, por ejemplo, como en esta obra de Adán, los detalles y un poquito más las sombras, pero creo que llaman muchísimo más la atención las obras de este tamaño que un dibujo en un folio o menos. O sea, creo que es... considero que es mejor trabajarlo así. Claro, el reto también es mucho mayor. Por supuesto, porque debe de ser mucho más complicado. Bueno, también tienes óleos, hemos visto, pero son óleos como corresponde a la idea que tú tienes y al concepto que tienes de hacer arte, óleos diferentes, ¿no? También. Sí. Cuéntame un poco cómo los trabajas. Pues yo los óleos los trabajo al revés que de costumbre. Normalmente se trabaja negativo sobre positivo. Yo trabajo positivo sobre negativo. ¿Qué quiere decir esto? En vez de trabajar sobre un fondo blanco y sacar las sombras, yo trabajo sobre un fondo negro y saco las luces. También tengo una forma muy curiosa de dar la pintura, que es con un pincel súper fino. Entonces cojo el pincel más fino que encuentro en la tienda de Bellas Artes y doy toda la pintura, pincelada por pincelada, de arriba abajo, sacando pues, el resultado final ya directamente. Vale, tenemos aquí uno de los ejemplos de los que estamos hablando, ¿verdad? Sí.
es óleo sobre tabla, Sobre decías. tabla. ¿Por qué tabla? ¿Por qué quieres esa Me gusta base? el formato rígido y sobre todo para este tipo de técnica que trabajo yo, considero que se trabaja mucho mejor porque no tiene tanta porosidad como en la tela. Entonces la tabla pues me permite, y también a la hora de transportarlo y manejarlo, considero que es mucho más cómodo en este formato pequeño. Entonces impregnas la tabla de negro Sí. y a partir de ahí vas trabajando. Voy trabajando las luces. Ajá. Es un poco barroco, por así decirlo, pero Bueno, ¿y hacia dónde te quieres encaminar? Cuéntanos, Gustavo. pues yo seguir trabajando en esto que estoy haciendo, en la experimentación técnica, seguir trabajando para las redes sociales y a ver cómo acaba esto. He conseguido esta exposición, pues mañana no sé qué puede surgir. Una exposición que vamos a recordar está en el Torreón de los Guzmanes hasta el 2 de julio, me parece, ¿no? Sí. Y que merece la pena, desde luego, ser visitada detenidamente, desde lejos y desde cerca. Sí, varios puntos de porque vista. ahí Yo siempre claro, lo digo, que mi obra hay que verla desde varios puntos de vista y poder ver, se puede ver perfectamente en mi obra el proceso y cómo la he ido trabajando desde cero. ¿Cuánta obra tienes ahora mismo? Aquí en la No, bueno, sala. aquí 15 me parece, ¿no? Pero No, digo no lo así sé, en no lo sé. general. Muchísimo, ¿Y dónde muchísimo. lo guardas? Pues hay algunos que los vendo, otros que los guardo en casa, algunos que no me gustan los tiro directamente, pero ¿Dónde los tiras? Porque vamos a por ellos. pues donde pueda, pero bueno. No se No, tira también nada. hay mucho que hay regalo también mucha obra, pero no sé. Bueno, la verdad es que es impresionante y a mí me gustaría, a ver, que nos desvelaras algún secreto de lo que estás planteándote ahora. Sí, trabajar en las redes, seguir un poco en la línea, pero no sé si vas a innovar en alguna otra ¿Nos puedo decir otras técnicas, si queréis? Eso es, sí. Yo, por ejemplo, también he trabajado con Coca-Cola como si fuese acuarela. He trabajado con los Doritos, con lo que se te queda en los dedos de naranja cuando comes Doritos. También he estado pintando con eso. Todo pues eso, para los vídeos de las redes sociales y tal, que podéis verlo si queréis en mi perfil de TikTok. Y pues no sé qué más obras. El Tipex, las obras de Tipex también he trabajado. ¿Sí? Que es curioso cómo empecé trabajando en Tipex, porque hice una publicidad para una empresa de papelería, pero ellos no trabajaban ni con pinturas ni nada parecido. Entonces digo, ¿cómo queréis que os haga una publicidad de arte si no tenéis nada con lo que hacer arte, ¿no? Y me dijeron, bueno, mira, si queréis te damos Tipex que manchan. Y le dije, bueno, mandadme Tipex y los aprovecho. Y me mandaron como una caja de 100 Tipex, entonces no sé qué hacer con tantos, pero bueno, yo entonces empecé a hacer obra. Y son estos cuadros igual, que tenemos aquí, sí, ¿verdad? Igual que mi obra, todos positivo sobre negativo. Trabajo sobre fondo negro. Veo que te gusta mucho la textura, o sea, sí, las reflejarla, arrugas, ¿verdad? Las sí, arrugas. la mirada. Son todo. retratos de personas pues curtidas, ¿no? Sí. Con la piel, porque te permite a ti también más jugar con el elemento. Sí, y llama mucho más la atención. Se puede ver perfectamente cada pincelada del Tipex. Además, el Tipex, como se seca tan rápido, queda perfectamente tal como das la pincelada, se queda. Me llamó mucho la atención a la hora de trabajar esta técnica. Una cosa que me fastidia es no tener referencias en ciertas técnicas, porque yo las trabajo a ciegas, un poco a ciegas. Me meto ya en un formato grande, con una técnica nueva, sin saber cómo puede quedar, ¿no? Luego, claro, vas experimentando tú solito, ¿no? Claro. Estás abriendo brechas, ¿no? Sí. Entonces, estas, por ejemplo, han quedado bien, pero hay muchos que acaban desastrosos y no se lo enseño a nadie porque no son técnicas, a lo mejor, o imágenes que no quedan muy bien. Y para hacer un cuadro, por ejemplo, como los que hemos visto de bolígrafo Bic, sí. Ya me has dicho más o menos cuántos bolígrafos gastas, pero no el tiempo que empleas. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a un cuadro de gran formato? Como de los grandes puedo estarme una semana entera trabajando a lo mejor 40 o 50 horas en cada dibujo. Muchas horas, sí. Muchas horas, sí, sí. Pues nada, es un placer. Si quieres, vamos recorriendo un poquito la exposición. Vale. Me vas contando algún detalle más y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.